Esta asignatura es para la mayoría de los estudiantes del posgrado un refrescamiento de temas vistos previamente, aunque esto no es así para todos. Así que debemos de realizar un paseo básico por temas del área económica, de ingeniería económica propiamente dicho, que no solamente servirán para lo que es esta asignatura como tal, sino que puede ser tocado, de hecho va a ser tocado en muchos otros elementos que se van a ver a lo largo del posgrado. En esta asignatura se apunta a tomar decisiones económicas sobre proyectos de inversión y para llegar a tales decisiones debemos pasar por varios temas. Unos son en esencias conceptuales y dan la base de la nomenclatura a emplear y marcan las pautas bajo las cuales se harán los análisis pertinentes. Otros son más enfocados a procesos de cálculo que permiten que obtengamos los valores bajo los cuales posteriormente haremos los análisis y finalmente veremos los principales criterios de evaluación de proyectos de inversión. Se debe considerar este tema inicial como un repaso, en muchos casos de conceptos básicos que permitirán obtener un grupo inicial de vocablos y propuestas que de forma implícita se tendrán presentes en los temas posteriores. Al ser esta una asignatura que combina ingeniería y economía, es conveniente ver cómo estas dos áreas del saber se llegan a entrelazar en algunos puntos. Así que, de entre muchas definiciones de economía, tenemos la siguiente. La economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y con el intercambio de bienes. Tomando otra definición, también podemos ver que la economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos para elaborar diferentes mercancías y distribuir estos bienes entre los distintos miembros de la sociedad para su consumo. En los enfoques anteriores se ve que priva el aspecto de producción y el intercambio de bienes. Las definiciones anteriores, junto con otras que puedan ser encontradas, pueden ser concentradas en un tema común con la siguiente definición. La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos productivos escasos que tienen distintos usos para producir mercancías de diferentes tipos y distribuirlas entre los diferentes grupos. El término recursos escasos, en muchos casos, se debe de tomar en forma relativa, ya que no se refiere a si son muchos o pocos en términos absolutos en un momento dado a los recursos disponibles, sino que a que no necesariamente serán suficientes dado las necesidades que tienden a crecer con el paso del tiempo. Recomiendo hurgar un poco en la historia de el mar Aral, por ejemplo, para que vean un buen ejemplo de este punto. Lo que no debe perderse de vista es que la economía tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos. Lo anterior es muy importante y es una característica con la que un ingeniero no está acostumbrado a lidiar, ya que hay que analizar las consideraciones, sutilezas y complejidades que son características de los seres humanos, ya que la economía como ciencia describe las acciones de individuos y grupos de ellos en los procesos de producción, cambio y consumo de bienes y servicios, y la misma puede ser dividida en dos grandes enfoques. Tenemos por un lado la macroeconomía, que estudia el funcionamiento de la economía como tal en un conjunto. Son las grandes agregaciones, tales como por ejemplo la renta nacional, el empleo, la política nacional, los procesos inflacionarios. Y por el otro lado, que es lo que ocupa en buena parte lo que es el contenido de esta asignatura, tenemos la microeconomía, que analiza el comportamiento de componentes específicos en el día a día de lo que es la relación de los individuos y de las firmas. De tal manera que podemos ver que podemos trabajar, por ejemplo, con manejo de inventarios, con decisión de proyectos de inversión, etc. Las medidas o decisiones que son tomadas en el nivel macroeconómico podrán tener efectos importantes sobre una firma y la manera de alcanzar sus objetivos. Estas medidas son tomadas por elementos externos a la firma y que deben considerarse factores de la realidad del sistema económico. La actitud de la firma ha de ser de adaptarse en la forma en que se garantice el logro de sus objetivos. Ya en el enfoque de microeconomía podemos indicar que el análisis económico de decisiones es la aplicación de la teoría económica orientada hacia el estudio de los proyectos industriales. Tradicionalmente, los proyectos se han venido analizando mediante las técnicas conocidas como ingeniería económica. Estas están referidas en sus orígenes a finales de 1800 a través de los trabajos de Wellington sobre las líneas
ferrocalideras. A Wellington se le conoce como el pionero en evaluar las consecuencias económicas de las decisiones de ingeniería en un proyecto y su preocupación en la optimización en los dos ámbitos. Se puede resumir en una definición que se le atribuye. La ingeniería es la ciencia de hacer por $1 lo que cualquier tonto puede hacer de la misma forma por... Ahondando un poco más, también se puede decir que la ingeniería económica es la disciplina que se preocupa de los aspectos económicos de la ingeniería. Implica la evaluación sistemática de los costos y beneficios de los proyectos técnicos propuestos. Se debe de tener claro que las obras de ingeniería, para ser llevadas a cabo, se debe de tener un dinero para las mismas. En particular, en este curso se hace hincapié en la visión del punto de vista privado, que tiene una búsqueda de lucro en sus acciones. La ingeniería económica involucra el análisis técnico con énfasis en los aspectos económicos y tiene como objetivo ayudar en las decisiones. La meta central del análisis económico de decisiones consiste en seleccionar convenientemente los proyectos que serán ejecutados por una firma, de modo que sus objetivos sean alcanzados de forma óptima o satisfactoria. Debe resaltarse que las propuestas que analizaremos serán tratadas para optimizar los recursos de una organización, así que apuntaremos a maximizar ingresos o minimizar costos, y esto condicionará los resultados y la forma en que se razone. Antes de continuar, se debe hablar sobre la conveniencia de evaluar o no evaluar. La intuición o cualquier tipo de acción afín ha sido, es y será la herramienta básica para tomar decisiones de inversión. En un entorno económico estable, este modo de actuar resultaba funcional, ya que los inversionistas obtenían buenos resultados en los negocios al emplear su talento y conocimiento del área y maniobrarse con apreciables márgenes de error. Pero en entornos con cambios dramáticos, las equivocaciones son frecuentes y costosas. Así que una evaluación formal y ordenada puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero. Se puede argumentar que muchos inversionistas continúan emprendiendo nuevos proyectos sin mayor evaluación previa de su riesgo, por lo menos de manera formal, y ganan dinero. Pero eso depende del tipo de mercado en que se realizan estas prácticas, y de una u otra manera quienes realizaron estas aventuras ya poseían un conocimiento vasto del mercado en el que trataban de entrar. Pero en honor a la realidad, estos casos son más bien escasos comparados con los fracasos que pocos quieren recordar. El punto de partida para la toma de decisiones racionales debe ser reconocer que existe un problema o una oportunidad. Es común que el reconocimiento de un problema es obvio, tal como sería el caso de una máquina dañada, pero también existen oportunidades en las que se puede evitar o minimizar un problema futuro, el cual para detectarlo se debe realizar un análisis. Este análisis debe ser un conjunto de procedimientos coordinados que abordan los aspectos fundamentales del diseño y la administración, como es especificar la manera en que deben combinarse las personas, el dinero y los materiales para obtener un propósito mayor. Para esto se debe pasar por 5 pasos que sirven para encauzar un análisis sistemático. El primero es definir los objetivos, en donde se debe concretar los lineamientos que marcarán las pautas y límites del análisis. Segundo, formular medidas de efectividad. Aunque pueda parecer trivial, se debe establecer bajo qué parámetros un proyecto es mejor para la organización que otro y aplicar los mismos de forma consistente a todas las evaluaciones. Tercero, generar alternativas. Este es uno de los principios de la ingeniería económica. Tomar una decisión implica elegir entre 2 o más alternativas. Es necesario identificarlas y definirlas para un análisis posterior. Luego, se evaluarán las alternativas, donde se debe decidir qué propuestas son las más ajustadas a los intereses de la organización en los procesos de evaluación de proyectos. Y finalmente, seleccionar, donde hay que analizar los resultados de forma metodológica para que los decisores sean conscientes de los riesgos que se corren y luego se tomen las medidas para llevar adelante el proyecto elegido. Debe hacerse énfasis en la creatividad al momento de generar alternativas. La carencia de alternativas es un defecto común en muchos análisis. No importa qué tan bueno pueda ser un análisis de selección entre varias alternativas, si existe una alternativa no identificada que sea superior a cualquiera de las analizadas.
Así la solución obtenida no necesariamente va a ser óptima, incluso puede ser muy lejana a la óptima. Se considera que la búsqueda de alternativas implica dos tipos de tareas. La primera es la identificación de clases o alternativas funcionalmente diferentes y la segunda es la identificación de las variables más atractivas para cada clase en particular. Como ejemplo se puede mencionar un problema de espacio en una planta que se encuentra saturada. La solución puede presentarse como clases de alternativas tales como construir en un espacio mayor, arrendar más espacio, redistribuir el espacio, reducir líneas de productos, aumentar turnos laborales, etc. Dentro de cada una de estas clases de alternativas pueden existir diferentes variables por considerar. Aunque a lo largo de este curso veremos criterios, normas, formulaciones, no debemos de olvidar que lo que vamos a hacer es moldear el comportamiento o predecir el comportamiento de los humanos, de quienes depende el comportamiento de los proyectos de inversión que nosotros queramos evaluar. Esto no es una tarea sencilla ni es una tarea trivial, por lo que deberíamos de apegarnos a los criterios más razonables, a la forma de comportarse más estándar de lo que es el mercado, y aquí hay un problema de interpretación, dado que muchas veces quien hace la toma de decisión, quien hace la evaluación es quien propone qué es lo que debe de suceder en ese futuro, tiene sesgos en el momento de toma de decisiones. Por eso es razonable que empecemos a ver estos primeros elementos que pueden distorsionar una decisión a largo o mediano plazo en la formulación y posterior evaluación de proyectos de inversión. Es prudente dar una advertencia de malas prácticas que con frecuencia se caen en los análisis económicos. No mantener las demás cosas constantes. Con frecuencia se emplea la frase en latín ceteris paribus, que es un recurso metodológico desarrollado por Alfred Marshall, al que se recurre para aislar la influencia que alguna variable en particular ejerce sobre un fenómeno que esté condicionado por muchos factores. Pero al aplicar este tipo de estudio, es común no ser riguroso con su principio básico. Por lo tanto, se debe de tratar de aislar los efectos de un evento en la ocurrencia de otro, de tal manera que se pueda comprender exactamente su influencia. Otro error es la falacia post hoc. El hecho de que el suceso A se observe antes que el B no demuestra que el A provoque al B. Concluir que después del suceso implica debido al suceso es cometer la falacia post hoc. Por ejemplo, pensar que una devaluación es la única forma de generar inflación puede caer en este renglón, ya que existen muchos factores que influyen en la inflación, y esta incluso sucede aunque no haya presente una devaluación. El todo no siempre es la suma de las partes. Se comete la falacia de la composición, cuando lo que se cree que es cierto para una de las partes también es necesariamente cierto para el todo. La falacia de composición muchas veces se confunde con la falacia de la generalización apresurada, en la que se infiere algo acerca de una población a partir de una parte no suficientemente representativa de la misma.